Hola, nosotros somos Estefanía y Alejandro. Estamos muy contentos de estar acá y poder compartir nuestra propuesta con ustedes. Somos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Donc je ne vais pas réécorcher leur prénom une fois de plus. Voilà, ils vous ont dit comment ils s'appelaient et qu'ils étudiaient à l'école d'architecture de Buenos Aires en Argentine. ¿No pasa? No. No, es de costado. Bueno, la zona en la que trabajamos se localiza en un barrio al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad capital de la República Argentina. Donc le site du projet est localisé dans la banlieue sud de la ville de Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Si vemos el barrio a lo largo de la historia, podemos analizarlo en 3 etapas: pasado, presente y futuro, que está en construcción. Alors si on regarde la ville et la population à travers l'histoire, on peut la diviser en 3 étapes, le passé, le présent et le futur, qui est actuellement en construction. Vemos que en lo que es el pasado se alojaban basureros en los que se quemaba la basura y también había mataderos vacunos y, o sea, eran todas actividades que la ciudad marginaba, las que se producían en esa zona. Alors initialement, il y avait des sites d'enfouissement sur lesquels s'étendaient des ordures et des abattoirs pour les vaches et sur lesquels se développaient aussi des activités de façon assez marginale. Hoy en día se alojan galpones industriales en estado de abandono y viviendas de baja densidad, con mal estado de conservación. Estos usos del suelo dividen las zonas en 2 partes inconexas. Las calles son inseguras y poco transitadas por peatones. En cuanto al tránsito vehicular, en su mayoría son camiones grandes. Alors aujourd'hui, les bâtiments industriels sont à l'état d'abandon et des logements sociaux sont en mauvais état. Ces diverses utilisations du territoire divisent le site en 2 parties déconnectées les unes des autres. Les rues ne sont pas sécuritaires et il y a très peu de rues piétonnes. Le trafic est principalement constitué de camions en transit. Actualmente hay un plano impulsado por el gobierno para ubicar un polo tecnológico y revitalizar esa zona. Consiste en la modificación del Código del Planeamiento Urbano y en impulsar medidas para atraer la erradicación de empresas y universidades tecnológicas de capitales públicos o privados y la extensión de las líneas del metro y mejorar el transporte público en general. Alors, il existe aujourd'hui une volonté gouvernementale d'installer un centre technologique et de revitaliser la partie sud. Une modification du code de l'urbanisme a été faite pour promouvoir l'installation de sociétés technologiques, d'universités publiques et de générer des sociétés à capital privé. Il est aussi prévu l'extension de lignes de métro et des transports en commun en général. Si bien la zona está en desarrollo, al considerar el impacto de estos edificios que están en construcción, vemos que se imponen como si fueran monumentos, o sea, y estos se imponen frente al espacio urbano. Entonces la zona corre peligro de en el futuro seguir estando fragmentada de todas maneras. Alors, bien que le site soit en développement, il faut considérer l'impact des immeubles en construction qui sont imposés comme s'il existait des monuments, comme s'ils étaient des monuments contre l'espace urbain. Pardon. Il existe un risque que le site continue à être fragmenté, mais cette fois en incorporant des immeubles autonomes qui dialoguent ensemble avec le contexte urbain. Entonces, la propuesta pretende ser un nexo entre la zona residencial y la industrial, que hoy están inconexas y degradadas, pero teniendo en cuenta a su vez el proceso de cambio por el que atraviesa el barrio residencial, buscando abrir el diálogo a través del espacio público, anticipándose al crecimiento que habrá en las zonas demandadas de nuevos flujos sociales en cuanto a equipamiento y transporte. Cette proposition vise à faire un lien entre les usages résidentiels et industriels qui sont déconnectés et dégradés. Éventuellement, le processus de transformation qui mise sur un dialogue par l'espace public qui s'établira en écho des besoins en équipement et en transport. Y siguiendo con la temática que propone la ciudad del polo tecnológico, proyectamos un parque y un conjunto de edificios públicos que serían una universidad,
un centro de convenciones para difundir la ciencia y la tecnología y un edificio de incubadoras para nuevas empresas. À travers le thème du centre de technologie, nous proposons un parc et un ensemble de bâtiments publics, soit une université, un centre de conférences sur les sciences et la technologie et des incubateurs d'entreprises. El conjunto de edificios proyectado deja penetrar el espacio público generando distintas situaciones en distintos niveles y en distintas escalas. Todos confluyen en un gran canal norte-sur que sugiere la continuidad del curso del espacio público y la extensión en las mejoras de la dirección sur, que es la zona actualmente más degradada. La propuesta no es un fin en sí mismo, sino que está concebida como un germen que propagaría el desarrollo a la zona, tanto para los flujos sociales, las construcciones actuales, como para las futuras. Asimismo, pretende generar una mixtura de actividades que mantengan las calles pobladas con gente, generando la vida urbana, que es la que falta en el barrio. Le complexe de bâtiments et les espaces publics génèrent différentes ambiances à différentes échelles. Toutes convergent le long du canal pour établir une continuité, surtout dans la partie sud qui est plus dégradée. La proposition n'est pas une fin en soi, mais plutôt un tremplin qui catalysera le développement du secteur pour répondre aux besoins locaux. La proposition vise à créer de la diversité d'activités dans les rues, en encourageant l'urbanité qui manque actuellement dans le quartier. Acá hay algunas imágenes del proyecto que muestran un poco el espacio interior que está planificado para construir con materiales locales. Y también otras imágenes que muestran el carácter público del edificio. Voici quelques images des espaces projetés utilisant des techniques locales qui mettent en évidence le caractère public des bâtiments. Entendemos el espacio público como la semilla de la rehabilitación urbana, y es por eso que lo proponemos como protagonista. No es el espacio sobrante entre los edificios, sino quien genera el espacio arquitectónico. Notre conception de l'espace public est celle d'un catalyseur de revitalisation urbaine. Ce n'est pas l'espace supplémentaire entre les bâtiments, mais bien ce qui génère le lien.